no se sobreponen como una promesa que nunca se cumple del todo. Las luces de los restaurantes debían ignoradas sobre el pavimento germado. El mundo de conversaciones caras, risas calculadas, copas que chocan, todo pesticidas toda una sola cosa, ser visto, ser vestido, y sin embargo, entre ellos ruido perfectamente coreografiado, hay alguien que no participa. Ella entra, no es la más escandalosa. No necesita serlo, su presencia tiene una precisión quirúrgica. Vestido oscuro, paso firme, mirada que no busca aprobación, pero la provoca inevitablemente. Cada hombre en la sala la detecta, aunque finge no hacerlo, y es una reacción automática del sistema nervioso. Estás acostumbrada a eso. A la atención inmediata, a la validación gratuita. A hombres que apenas la ven y han perdido el control de su marco, pero esta noche ocurre algo distinto. Hay uno que no reacciona, sentado al fondo, espalda recta, movimiento mínimo, gira la cabeza cuando ella entra. No interrumpe su conversación, no acelera su respiración completa, no intenta, no valida. Hizo romper la dinámica, fisca con atención. Voy a revelar destruir una de las ilusiones más peligrosas que la mayoría de los hombres siguen creyendo. Que para generar atracción debes demostrar interés. Eso es falso, no solo falso, es contraproducente. Porque en el juego invisible del poder, la validación no es un regalo. Es una moneda, cuya entrega sin resistencia pierde valor percibido de inmediato. El hombre del fondo lo entiende, no por leer libros, no por repetir frases, sino por su comportamiento refleja una estructura interna distinta. Una impermeabilidad emocional que no depende del resultado, y ahí es donde comienza todo. El desinterés controlado no es frialdad, no es arrogancia, no es desprecio. Es estabilidad, es la ausencia de necesidad, y es la capacidad de existir sin reaccionar compulsivamente a los estímulos externos. La mayoría de los hombres, cuando ven a una mujer activa, entran en un estado de escasez instantánea. Su sistema nervioso interpreta la situación como una oportunidad limitada, algo que podrá darse, y cuando algo parece escaso, se sobrevalora. Entonces comienzan los errores, miradas insistentes, intentos de conversación, sobreinversión emocional en segundos. Todo eso comunica lo mismo, no tengo opciones. Cuando no hay abundancia, no hay poder. Pero el hombre que no reacciona cambia el marco, sin decir una palabra. Por su silencio no es fácil. Es información que el cerebro de ella no puede ignorar. Aquí entra el primer mecanismo psicológico que debes entender. La disonancia cognitiva, cuando una mujer acostumbrada a recibir validación inmediata encuentra a alguien que no se la da, su mente entra en conflicto, su expectativa se rompe, su modelo interno falla. ¿Por qué no reacciona? No le costó, que tiene el día, y esa incertidumbre genera una activación emocional más intensa que cualquier cumplido, porque el cerebro humano está diseñado para resolver lo incompleto, para perseguir lo que no entiende, para invertir energía en aquello que no encaja en su narrativa. Esto no es teoría. Un estudio del Colegio de México sobre patrones de interacción social en entornos urbanos muestra que la percepción aumenta significativamente cuando el estímulo deseado no responde de manera predecible. Términos simples, lo que no es accesible se vuelve lo que no valida genera tensión, no hay atención. Crea atracción, pero aquí es donde la madre fracasa. Intentan copiar el comportamiento sin entender la raíz. Fingen desinterés, ignoran mensajes de forma más paralizante distantes sin tener control interno. Eso se nota, porque el desinterés real no se ejecuta, se proyecta. Es una consecuencia natural de alguien que no necesita resultados inmediatos, alguien que aparece de abundancia. El hombre del fondo no está ignorando a la mujer, simplemente no está reaccionando a ella, y se diferencia lo cambia todo. Porque ignorar implica esfuerzo. Reaccionar implica debilidad, pero no reaccionar implica poder, que es donde entra el concepto de marco. Tu marco es la estructura invisible que define cómo interactúas con el mundo. Si tu marco depende de la reacción externa, eres vulnerable. Si tu marco es independiente, eres dominante. No en el sentido agresivo, sino en el sentido estratégico. Control del marco determina quién lidera la dinámica. Y la mayoría de los hombres pierde descontrol en los primeros segundos.
Porque su atención, porque entregan validación sin filtro, porque reaccionan. El hombre que mantiene su marco no necesita imponerlo. Se sostiene solo, como dice Maquiavelo. El vulgo se deja seducir por las apariencias y los resultados. Pero lo que no digo directamente es que las apariencias más poderosas son las que no intentan ser vistas. Son las que simplemente existen y generan impacto sin esfuerzo visible. La mujer en Polanco ha notado algo, no de forma consciente. No lo interesa en voz alta, pero su atención no está distribuida, está enfocada en él. Porque en un entorno donde todos compiten por ser elegidos, de lo esté participando. Ya solo convierte en una anomalía. Y las anomalías capturan atención. Su sistema nervioso comienza a buscar explicaciones, sin opciones. Está en abundancia, y no le interesa. Se alguien de autovalagua no necesita demostrar nada. Y ahí es donde el yugo cambia de dirección. Porque ahora no eres quien persigue. Es el quien empieza a invertir. Primero mentalmente, luego emocionalmente. Pero este proceso no es mágico, es estructura. DESINTERÉS controlado funciona por alterar la percepción de escasez. La escasez percibida no es sobre cuántas opciones tienes, es sobre qué tanto acceso tiene el otro a ti. Y cuando ese acceso no es inmediato, tu valor percibido sube. Sin palabras, sin esfuerzo, sin validación, pero debes entender algo con precisión que esto no es una técnica, no es un truco, es un refugio de tu estado interno. Si dentro de ti hay ansiedad, se filtra. Si hay necesidad, se percibe. Si hay hambre de validación, se detecta. El sistema nervioso humano es extremadamente sensible a esas señales. No necesitas decirlo. Se siente. Por eso el verdadero desinterés no se aprende, se construye. A través de disciplina emocional. A través de control del impulso. A través de entender que tu valor no depende de la reacción de nadie. Y cuando eso se integra, tu comportamiento cambia, sin esfuerzo. Tu mirada no busca aprobación, tu energía no se dispersa, te vuelves selectivo. La selectividad es poder. Brilla en la escena ahora es algo sutil. Mira en su dirección solo un segundo más de lo normal. Es un microgesto, pero significativo. Es el inicio de la inversión y todo comienza con algo que la mera, no pitoria. Silencio, inacción, desinterés. Pero no crea desinterés. Desinterés controlado, tipo que no busca provocar. El tipo que no intenta manipular, tipo que simplemente refleja una realidad interna. No necesito esto. Y cuando alguien no necesita, tu mente se vuelve deseo. Porque en un mundo saturado de necesidad, la independencia emocional es escasa. Y la escasez crea valor. Pero esto apenas es la superficie, porque lo que ocurre después es el más profundo, más biológico, más inevitable y más peligroso para quien no entienda la dinámica. En la siguiente parte vas a ver cómo este mecanismo se traduce directamente en reacciones del sistema nervioso. Como la mente de ella empieza a trabajar en tu favor. Y porque la mayoría de los hombres destruye este proceso sin darse cuenta. La escena no ha terminado. Solo ha cambiado de nivel, lo que antes era visual, ahora se vuelve interno. Más peligroso. Porque en este punto, ya no se trata de lo que haces, se trata de lo que provocas dentro del sistema nervioso de la. Y pues, es donde la mayoría de los hombres el control sin siquiera das cuenta. Desinterés controlado activa algo. Una pequeña fractura en su expectativa, ahora su mente necesita cerrar y ciclo. Necesita entender. Pero no puede. Y esa incapacidad es el inicio de la inversión emocional. No es atracción superficial, es tensión cognitiva. Es una especie de incomodidad elegante que no se cómo resolver. El cerebro humano está diseñado para evitar la incertidumbre, pero también está programado para perseguirla cuando es lo suficientemente intrigante. Este punto, te conviertes en esa incógnita. Aquí entra el segundo mecanismo, la activación del sistema de recompensa. Cuando algo es predecible, el cerebro se adaptará rápido. Pero cuando hay variabilidad, cuando no hay acceso inmediato, cuando la validación no es constante, el sistema nervioso liberado para de forma intermitente. Y eso es adictivo, no porque exista la dinámica que has creado.
Esto es clave. No eres de ahí que genera la obsesión. Es la incertidumbre estructurada que tu comportamiento introduce. El hombre promedio comete un error categórico. Cuando detecta interés, acelera. Cuando ve una señal, responde con más intensidad. Más mensajes, más atención, más validación. Y en ese momento, rompe todo, porque elimina la escasez. Y cuando desaparece la escasez, cae el valor percibido. El cerebro deja de liberar dopamina. La atención desaparece. Y con ella, el interés. Por eso el control es esencial. Podría ser el primer indicio. No puedes presionar tu marco por una mirada, por lo que ella está evaluando no es tu interés. Es tu consistencia. Tu estabilidad, tu impermeabilidad emocional. Si cambias demasiado repito, te vuelves predecible. Why lo predecible? Pero si mantienes la misma energía, la misma calma, la misma falta de necesidad, entonces ocurre algo interesante. Ella empieza a invertir más. Primero con miradas, luego con proximidad, después con pequeñas acciones que parecen casuales, pero no lo son. Son intentos de medir tu despista, de romper tu marco, de ver si realmente eres diferente. Pues es donde muchos fallan otra vez. Confunden estas señales con aprobación y responden con entusiasmo, con alivio, con subversión emocional. Y en ese momento pierden el control. Porque revelan algo que ella estaba buscando. Necesidad. Y cuando aparece la necesidad, desaparece el misterio. Pero cuando no reaccionas, cuando mantienes tu centro, cuando no persigues ni rechazas, entonces la dinámica se intensifica. Te conviertes en un punto de tensión constante. Una presencia que ignora, tampoco hagas algo extraordinario. Sino porque no haces lo que todos hacen. Voy a mostrarte cómo esto se ve en la vida real. No teoría, no conceptos abstractos, dinámicas reales, historias que se repiten más de lo que imaginas. Daniela, 29 pesos, Guadalajara. Profesional, activa en redes, acostumbrada a recibir atención constante. Sale con un hombre que, al principio, no muestra urgencia, no escribe todos los días, no responde inmediato. Pero cuando lo haces, es claro, directo, sin exceso, Daniela siente algo extra. No es rechazo, pero tampoco es validación, es ambigüedad. Empieza a revisar su teléfono muy seguido. Preguntas por qué, al no acta como los demás. Sus amigas le dicen que lo ignora. Pero ella no puede. Porque hay inversión emocional y hay disonancia cognitiva. Una semana después es ella quien inicia la conversación. No porque ella la haya conquistado con palabras, sino porque su mente no soporta la falta de ser. Ahora observa esto. Luis, dedito a plazos mandaré. Ingeniero. Vida estable. Opciones reales. Conoce a una mujer en una reunión. Conversación breve, sin intento de impresionar, sin validación excesiva. Si despide primero, sin pedir contacto, sin prolongar el momento. Después, ella lo busca, a través de un amigo en común. Porque su comportamiento no encaja. Porque no sigue el patrón esperado. Porque ya un espacio abierto en su mente. Eso es poder. No el poder visible, no el poder ruidoso. El poder silencioso. El que se infiltra en la mente del otro sin permiso. Ahora, para que entiendas la profundidad de esto, necesitas ver cómo estas dinámicas están respaldadas por patrones actuales. Plataformas como Tinder México y Bumble México. Los datos muestran algo interesante. Los perfiles masculinos que generan más interacción no son los que muestran más interés, son los que proyectan menos necesidad. Menos disponibilidad, más control de marco, no es casualidad. Es biología aplicada a contexto digital. Cuando una mujer percibe abundancia en un hombre, su sistema nervioso lo clasifica como alguien con opciones. Y alguien con opciones tiene valor. Pero aquí viene la advertencia que pocos entienden. Los hombres intentan regar esto creando una ilusión de abundancia. Fotos con otras mujeres, historias exageradas, actitudes forzadas. No funciona a largo plazo porque el sistema nervioso detecta incongruencias. La autenticidad no es una ilusión estética, y es una cita biológica. Si proyectas abundancia sin tenerla internamente, tu comportamiento se vuelve incoherente. ¿Cuál es la incoherencia?
destruye el valor percibido. Por eso el desinterés controlado es una máscara, es una consecuencia de saber que tienes opciones. O más importante aún, de saber que no dependes de ninguna. Pues es donde entra el error más común. El hombre que empieza a ver resultados y emociona. Pierde el control. Empieza a invertir demasiado. Responde más rápido. A buscar más contacto. Intenta seguir lo que no esté consolidado. Why en ese intento por cambiar el marco. Pasa de ser el hombre que no necesita a ser el hombre que tempera. Y cambio es visible, no en palabras, sino en microcomportamientos, en el tono, en el timing, en la energía. Y el sistema nervioso de al lado detecta al instante, no conscientemente, pero lo siente. Why cuando lo siente, se apaga, no completamente, pero lo suficiente para reducir la tensión. Why sin tensión, porque atracción sostenida. Por eso debe entender esto con precisión absoluta. Y objetivo no es generar interés. Eso es fácil. El idea es sostener la dinámica, mantener la tensión, controlar el marco sin imponerlo. Y eso requiere disciplina. No técnica. Disciplina. Disciplina para no reaccionar cuando quieres hacerlo. Disciplina para no sobreinvertir cuando ves señales. Disciplina para mantener tu centro incluso cuando el resultado parece favorable. Porque el verdadero poder no está en iniciar la atracción. Está en no destruir. Y la mera la destruye por impaciencia. Por necesidad. Por falta de control interno. El hombre del inicio de Polanco sigue igual. No ha cambiado. No ha ajustado su comportamiento, no ha intentado nada. Y sin embargo, la dinámica ha cambiado completamente. Ahora ella es consciente de su presencia. Ahora hay tensión. Ahora hay curiosidad. Ahora hay inversión. Why no hago nada. Y ese es el punto. El desinterés controlado no es acción. Es ausencia de reacción. Es estabilidad en medio del estímulo. Y es control en un entorno disciplinado para provocar impulsos. Pues cuando dominas eso, diferente por lo que haces, sino por lo que no haces. Pero en falta algo, del último nivel. El mecanismo que convierte esta dinámica en algo sostenido, en algo que no solo atrae, sino que fija la atención, que transforma curiosidad en enfoque y enfoque en algo más profundo. En la siguiente parte, debes entender cómo identificar que esto ya está funcionando. Que se piensa no son obvias, pero son decisivas. Why si será la dinámica sin perder el marco. Porque tres sin controlar el cierre es solo la mitad del juego. La dinámica ya está en movimiento, no de forma visible. Tú consideras áreas obvias que pueda cuidarla, sino en un nivel más profundo. Es deseoso, es estratégico. Que es donde la mayoría de los hombres se confunde, porque espera validación directa, espera mensajes claros. Espera confirmaciones explícitas, pero lo que realmente indica que el desinterés controlado está funcionando, rara vez es evidente, es sutil, es progresivo. Why si no tienes control de tu marco, tú vas a interpretar mal. El primer indicador no es lo que le das, es lo que empieza a hacer sin das cuenta. Tu sistema nervioso ya ha sido condicionado por la dinámica de incertidumbre. Ya existe una inversión emocional inicial, y cuando eso ocurre, su comportamiento cambia de forma casi imperceptible. Empieza a buscar excusas para coincidir, excusas para interactuar, excusas que, en su mente, no parecen una persecución, pero lo son. Te mira más de lo normal, sostiene el contacto visual un segundo adicional. Se posiciona en lugares donde sabe que es verdad, no lo es conscientemente, no daré, estoy interesada. Pero su conducta lo revela. Eso es inversión. Y la inversión es el verdadero indicador de poder en cualquier dinámica. Porque invierte, se involucra. Why quien se involucra, pierde neutralidad. Pues es donde debe mantener precisión absoluta. No puedes recompensar cada 6%, no puedes validar cada intento. Por si lo haces, rompes el equilibrio. La atracción no se construye con consistencia lineal, sino con tensión controlada, con presencia medida, con accesibilidad limitada, y eso exige algo que pocos tienen, disciplina emocional sostenida. Tus hombres, al notar estas secuelas, cambian su comportamiento, se vuelven más disponibles, más atentos, más efectivos. En ese instante destruyen lo que estaban construyendo, porque eliminan la escasez.
Y cuando desaparece la escasez, pero pasividad sí. No importa qué es antes, el sistema nervioso responde al presente y si en el presente percibe abundancia excesiva, pierde interés. Por eso el control del margen no es opcional. Es constante. Es una estructura que no se negocia. No importa si ella muestra interés, no importa si la dinámica avanza. Te no cambias. Porque tu valor no depende de su comportamiento. Esa es la base de la impermeabilidad emocional. No es frialdad. No es distancia artificial. Es estabilidad interna. Es la capacidad de mantener tu centro independientemente del estímulo externo. Porque cuando esa estabilidad es real, se vuelve magnética. Aquí es otro indicador clave. La inversión emocional se vuelve más directa. Empieza a hacer preguntas, no superficiales, no casuales. Preguntas que buscan entender. Medida, descifra tu marco. Quieres saber quién eres, qué haces, qué te interesa. Pero más importante, quieres saber si puede influir en ti. Ese es el punto crítico. Porque cuando alguien intenta influir, ya estás involucrado. Ya hay interés. Pero si te respondes todo con apertura total, si revelas demasiado, si te ríes completamente accesible, entonces pierdes profundidad. Pierdes misterio. Y el misterio es lo que sostiene la atención. No se trata de ocultar. Se trata de dosificar. De no entregar toda tu estructura en una sola interacción de mantener que paz. De perder inmersión progresiva. Eso es estrategia. Eso es control. Eso es poder. La mayoría no lo entiende. Y la conexión se construye con transparencia total desde el inicio. Eso es un error. La conexión real se construye con descubrimiento gradual. Con curiosidad sostenida. Con una dinámica donde ambos invierten, pero no al mismo ritmo. Marcas el ritmo. Siempre. No con palabras. Con comportamiento. Con timing. Con presencia. Ahora observa otro cambio. La empieza a validar. Pero no de forma directa. No con halagos evidentes. Sino con microvalidaciones, visas más frecuentes, intereses y atención en sostenida. Piqui, los gestos que indican aprobación. Esto ni muchos que en la trampa confunden estas validaciones con el punto de llegada. No lo son. Son parte del proceso. Si reaccionas con entusiasmo excesivo, si aumentas tu inversión, si cambias tu energía, entonces te alineas con su marco. Pierdes el control, porque el control no está en influencia de mí, está en quien regula mejor su comportamiento. Eso es dominio. Tu dominio sobre la, dominio sobre ti. Sin eso, todo lo demás es irrelevante. Pues es donde esta dinámica se refleja incluso en la cultura. En la película Nosotros los Nobles, hay una escena donde el valor de un personaje cambia radicalmente cuando deja de depender de la validación externa, porque se vuelve arrogante. Sino porque deja de reaccionar. Es cambio interno modifica si los demás lo perciben. No necesita demostrar. No necesita convencer. Su marco se vuelve cedido. Y eso altera la dinámica de su habilidad. Lo mismo que cuando tu comportamiento refleja independencia. Cuando tu atención no es gratuita. Cuando tu validación es selectiva. Entonces te conviertes en una figura distinta. No accesible, no predecible, no comen. Eso, llenar atracción sostenida. Pero el fortalecer. Punto donde nada falla incluso después de haber ejecutado bien. Porque traes una faz. Sosna es otra. Y será. Es otra completamente distinta. El armes come. En esta etapa es volverse demasiado disponible. Reducir la tensión demasiado rápido. Tentar formalizar la dinámica antes de tiempo. En ese intento. Destruir el proceso. Ya no se fuerza. Se permite curar cuando la inversión emocional de él ha alcanzado un punto donde necesita resolución. Donde la incertidumbre ya no es ignota. Donde busca claridad. Y te decides que no darla. No antes, no después. En el momento exacto. Ese momento no se mide en tiempo. Se mide con comportamiento. Con sedes acumuladas. Con consistencia. Y cuando llegues ahí. Tu acción es simple, directa, sin sobreexplicación, sin necesidad, sin urgencia. Porque el poder no necesita adornos. El poder se ejecuta. Ahora entiende esto. El objetivo nunca fue gustarle. Eso es básico.
y solo has que quiera y debe es convertir en una experiencia mental, en una presencia que no puede ignorar, en una dinámica que altera su estado interno, y eso solo logra con control, con disciplina, con estructura, no con emociones desbordadas, o con validación constante, no con necesidad. El hombre de alto valor no persigue, selecciona, no reacciona, observa, no compite, se posiciona. Y ese posicionamiento lo cambia todo, porque en un mundo donde la mera busca atención, quien no la necesita la controla. Quien controla la atención, controla la dinámica. Quien controla la dinámica, tiene el poder. Pero este poder no es para todos, porque requiere algo que pocos están dispuestos a construir. Autocontrol, paciencia, claridad interna, la capacidad de tolerar la incertidumbre sin romper tu marco, la capacidad de verse sí y accionar impulsivamente, la capacidad de sostener sin querer resolverla de inmediato. Eso es lo que separa al hombre promedio del hombre que domina la dinámica. Si has entendido esto, entonces ya sabes lo que otros no se atreven a decir. La atracción no se construye con esfuerzo visible, se construye con ausencia estratégica. Que la validación no se regala, se dosifica. Que la abundancia no se declara, se percibe. Que el desinterés controlado no es un truco, y es una manifestación del poder interno. Ahora la decisión es tuya, pide seguir reaccionando como la mayoría, buscando aprobación, persiguiendo validación, rompiendo tu marco por atención momentánea. Pides operar desde otro nivel, desde la estabilidad, desde el control, desde la conciencia que no necesitas ser elegido, porque te eliges. Si este contenido te ha mostrado algo que no habías visto, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campana, deja tu like, porque este es el tipo de contenido que otros no se atreven a mostrar. Contenido que no busca agradar, busca revelar. Recuerda esto. El poder no está en tener opciones. Está en no depende de ellas. Porque cuando no dependes, te conviertes en la opción. No meses, sino en la única que permanece en la mente. Como una pregunta sin respuesta. Como una presencia que no se disuelve. Como un marco que no se rompe. En ese punto, de no estés jugando el juego. Estás definiéndolo como una reinterpretación moderna de Maquiavelo. No es el más fuerte quien domina, ni el más visible, sino el que entiende la naturaleza del poder y decide no somos a la necesidad de demostrarlo. Quien hay un matiz que casi nadie percibe hasta que es demasiado tarde. Cuando sostienes este nivel de control, empiezas a notar algo inquietante. No solo cambia si te ven, cambia si te tratan. Las interacciones se vuelven más cuidadas, más medidas, más cientas. Porque tu marco impone una estructura invisible que los demás respetan sin saber por qué. Y en ese punto, la dinámica deja de ser un juego de atracción. Se convierte en un juego de posicionamiento, donde cada silencio tiene peso, cada respuesta tiene intención y cada ausencia comunícame si de cualquier palabra. Y es donde el desinterés controlado alcanza su forma más pura. No como estrategia, sino como identidad. Como una forma de estar en el mundo donde no persigues, no reaccionas y no necesitas. Solo observas. Eliges.